que mi esposa y yo perdimos no sé, un embrión, un bebé, un futuro ser humano, no sé cómo lo quieres llamar. Y esta experiencia es muy triste, porque me acuerdo cuando nos fuimos al médico y el médico hizo el ultrasonido después de 2 meses de embarazo y dice, pues no hay nada ahí. ¿Cómo que no hay nada ahí? Pues era un 31 de diciembre, íbamos a celebrar. En el regreso, después del hospital, para regreso a casa en el coche, pues ella empieza a hablar, escucho. No dije ni una sola palabra. Cuando llegué a la casa, empecé a hacer limpieza, porque normalmente cuando es 31 de diciembre es importante desde mi cultura de limpiar la casa, de limpiar todo para recibir el año nuevo con buenas vibras, ¿no? Entonces, en el momento dice, ¿por qué no dices nada? No dices nada. Pues, ¿qué voy a decir yo? Si el médico ya dice que no hay nada. Si el médico dice que quizás el producto ya no lo vamos a tener, se va a perder. Yo no soy médico, ¿qué puedo decir? Cualquier opinión mía puede molestar o no va a aportar nada, porque el médico ya habla. Y efectivamente, pues se perdió, no lo tuvimos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el aborto ha existido desde siempre. Vamos a ver, primero que nada, desde la ciencia, porque hablamos con datos. Pues, el aborto ha existido desde hace mucho. En Egipto, en Grecia, estoy hablando de estos países, en China, de estos países que tienen una cultura milenaria, Ustedes saben el papel que juega Egipto, Grecia, China en la cultura mundial, en la cultura universal. Ustedes lo saben muy bien. Entonces, no vamos a ser sensacionalistas. Si tú no estás de acuerdo conmigo, yo he recibido muchas ofensas. Yo soy bien madurito para soportar esas ofensas. No me importan. No me importan las ofensas, porque pues soy filósofo, fui monje, estudié pedagogía, estudié teología, estudié la licenciatura en filosofía, pagué mi licenciatura con mi sueldo, o sea, estudié la maestría en filosofía, escribí un libro, escribí mi tesis. Yo sé lo que estoy hablando. Yo sé de lo que estoy hablando. Entonces, no temo ninguna persona que me va a hacer violencia verbal acá. Porque esto es lo que se enseña en la casa. Porque la violencia viene de la casa. Cuando papá y mamá hacen violencia cuando papá hace violencia sobre mamá, o mamá hace violencia sobre papá, ¿qué deben de reproducir nuestra sociedad en América Latina? Violencia también es lo mismo que se va a reproducir. Bien, tipos de abortos. Existe, según este texto, escrito por Oscar Castillero Mimensa, existen 13 tipos de aborto. Bien. ¿Qué implica el concepto de aborto? Para poder hablar de los diferentes tipos de abortos que existen, es necesario en primer lugar entender a qué hacemos referencia con el término aborto. Se entiende por aborto a proceso mediante el cual la gestación de un embrión se ve interrumpida por diferentes causas. Se finaliza el embarazo de forma abrupta y el feto muere y es expulsado del organismo de la gestante. Existe una gran cantidad de abortos. Eso es el aborto. Vamos a los datos, fuentes, gente que sabe. No vamos a estar haciendo sensacionalismo. También, por eso existe YouTube. Si vemos que hay algo que no concuerda, también podemos aportar
algo, podemos refutar. Es tesis, antítesis y síntesis. Síntesis. Entonces, pues el pensamiento de Agustín Laje no está bueno, tiene falsedades, tiene cosas buenas. Hay cosas que estoy de acuerdo con Agustín Laje y hay cosas que no estoy de acuerdo con él. Yo, si soy de izquierda, que no soy de izquierda, ¿qué importa? La verdad nos hará libre. Eso es el lema de los jesuitas. La verdad nos hará libre. Si lo que dice es verdad, pues qué bien, pero vamos a confrontar. Si lo que yo digo es verdad, vamos a confrontar las ideas, lo que se dice, el se dice, es lo que me interesa. Entonces, tipos de aborto. Aborto espontáneo. Se denomina aborto espontáneo a aquel tipo de aborto o interrupción del embarazo debido a causas naturales. O sea, el aborto en sí existe. ¿Qué quiere Agustín o no existe? De forma natural, de forma artificial. Existe. ¿Qué quiere o no existe? Que quiere o no existe, que quieres o no existe, que yo quiera o no existe el aborto. Por favor, no hagamos sensacionalismo. Por eso Nietzsche es un filósofo brillante, ¿no? Que trabaja en uno de sus textos, trabaja sobre el ocaso de los ídolos. No debemos tener ídolo, sino caemos en el fanatismo, caemos en los falsos juicios. Eso es la desgracia de la mentalidad de muchos países africanos, muchos países latinoamericanos, asiáticos, etc. Porque si no estamos quedando nada más con una sola historia, con un solo punto de vista, nunca vamos a crecer. También hay otras personas que pueden pensar de forma diferente. Pero porque no seamos niños. Los niños, si les dices de no hacer algo, tapan los oídos. Y los locos también. Hay que saber escuchar al otro, porque eso es un debate, para confrontar ideas. Bien, segundo tipo de aborto, aborto por infección o séptico. Se trata de un subtipo de aborto en el que se genera una infección que afecta a placenta o feto y termina con la muerte del segundo. Y esto se puede provocar por un hombre también. El hombre que tiene una infección en su parte, pues puede infectar al bebé, puede infectar a la madre y muere el bebé. O sea, no podemos criminalizar a la gente por el aborto, porque el aborto existe de forma natural y existe de forma artificial. Y esto es un tipo de aborto de forma natural, por infección en la vagina de la mujer. Aborto fallido o retenido. Se trata de un tipo de aborto natural en el que por algún motivo el feto en gestación fallece naturalmente. Todo esto tipo de aborto natural. Aborto inducido. Se trata del aborto provocado voluntariamente, es decir, el resultado de aplicar determinados procedimientos de manera voluntaria para interrumpir gestación. Y este tipo de aborto ha existido desde siempre, desde hace miles de años. La gente toma hierba, toma algún té, etc. O la gente no come para abortar, como lo hicieron las esclavas, las esclavas en la colonización. Utilizaban el aborto como una forma de lucha. No, esto no es ni bien ni mal, no podemos estar ahí. Si lo vemos desde el punto de vista moral, está mal abortar. Pero si lo vemos desde el punto de vista de lucha, pues está bien. Que las esclavas usan el aborto para liberarse de la opresión heterosexual del hombre blanco, de la opresión del colonialismo.
Y por eso este tema ha entrado en el debate mundial y de todo para todas las mujeres. Una mujer que no quiere tener el hijo del hombre adentro puede luchar contra esto. Puede luchar contra esto, o sea, puede abortar. Es su libertad. Por ejemplo, las esclavas, es su forma de ser libre. Aún en la esclavitud eran libres de decidir si quieren vivir o no. Eran libres de decidir si quieren que sus hijos vayan a pasar lo mismo. Ahí está. No es cuestión, es cuestión de filosofía. La filosofía tiene una parte moral. Pero hay la ciencia también, la política también, pero hay que ir más allá del bien y del mal. ¿Por qué quiere abortar? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se llega a tomar esa decisión? Esa es la pregunta. No es que para mí el aborto está mal, natural o el aborto natural o el aborto artificial está mal. Pero yo no me puedo quedar en lo que está mal o está bien. Debo de ir hacer trabajar mi mente para ir más allá de. Quinto tipo de aborto. Aborto terapéutico. Se denomina aborto terapéutico aquel que se realiza bajo el supuesto de que el embarazo supone un riesgo para la salud e incluso la supervivencia de la madre. Bien. Aborto legal. En referencia a los abortos voluntarios, se considera aborto legal aquel que puede realizarse según la legislación vigente. Que haya ley o no haya ley, la gente va a haber aborto. Que haya ley o no haya ley, va a haber siempre aborto. Bien. Aborto ilegal. Se trata del conjunto de abortos que se llevan a cabo al margen de la ley, en la clandestinidad. Esto en Argentina, en Haití por ejemplo. Voy a mostrar un dato fundamental. Puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, es válido. Voy a mostrarte este dato porque se está cargando la página. Porque ahí lo que vamos a hacer, vamos a pensar, vamos a analizar. Porque hay que salir del dogmatismo. Esto es un caso en Haití. Dice el título: Son conjoint la fait passer 8 ans en prison pour avortement. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Su pareja la metió en prisión durante 8 años por aborto. Ella ni siquiera sabía que estaba embarazada. Nous sommes en 2010. Lise Saint-Élus, une jeune femme de 26 ans, est en couple avec Luckner Lamotte, un homme de la même tranche d'âge qu'elle. Ils vivent dans des conditions modestes chez la tante de Lamotte. Le couple n'est pas lié par les liens du mariage et n'a aucun enfant. Tous les jours, ils vont vaquer a leurs activités habituelles. Estamos en el año 2010. Lise Saint-Élus, es el nombre de la muchacha de 26 años, está en relación con un hombre que se llama Luckner Lamotte, un hombre de la misma edad que ella. Ellos viven en condición modesta en la casa de la tía de Lamotte, y la pareja no estaba ligada por un lazo matrimonial ni tenían niños. Todos los días iban a realizar sus actividades habituales. Un jour, ils sont tous les deux à la maison. Lise Saint-Élus ressent une douleur au niveau du ventre. Quand elle se rend aux toilettes, la jeune femme fut surprise de constater l'éjection d'un fœtus dans les latrines. Un día, los dos estaban en la casa. Lise Saint-Élus, la muchacha, resiente un fuerte dolor bajo su vientre.
Cuando ella fue al baño, se, se da cuenta que se le cayó en el retrete un feto. Vu la taille du bébé, la dame pense qu'elle avait déjà 7 mois de grossesse. Saisie de stupeur, elle appelle son conjoint pour constater l'incident. Ensemble, ils ont essayé de sauver le nouveau-né, mais en vain, il s'est étouffé dans le gouffre. Viendo la talla del bebé, la muchacha creía que tenía 7 meses de embarazo. Y estuvo espantada, llamó a su pareja para ver el incidente. Entonces, juntos, ellos intentan salvar al niño, pero fue en vano, lamentablemente. La mort, pensant que sa concubine avait intentionnellement tué l'enfant, intente une action justice contre elle pour infanticide. Dans 48 heures, Sainte-Lise est arrêtée par la police. Sans être jugée, elle passera 8 ans en prison dans des conditions inhumaines. Bueno, me dio resumir ahí y bueno, la mort, el hombre, pareja de Liz, pensaba que ella mató al bebé. Entonces llamó a la policía para decir que fue un infanticidio. En 48 horas ya Liz estaba en prisión. Sin ser juzgada, ella pasó 8 años en prisión de forma inhumana, etc. Ahí está el artículo, pueden ir a leerlo. Son datos, ahí está los datos de la Oficina de los Derechos Humanos en Haití, etc. Bien, seguimos con esto. Es decir que está en un país como Haití, es un país que cree mucho en Dios, como muchos países de la América Latina, lo mismo en República Dominicana, por eso el aborto no lo van a legalizar. De todos modos, que lo legalizan o no, ahí va a estar. Porque, ¿qué significa legalizar algo? Legalizar algo, eso permite a la persona poder tomar una decisión desde el marco de la ley y no fuera de la ley. Por eso estamos viviendo en sociedad. Es un pacto social, como lo dice Hobbes. Vivimos en sociedad, entregamos nuestros derechos al Estado y el Estado nos tiene que proteger. Por eso crean leyes para proteger tanto a la mujer y al hombre. Bien, ya hablamos del aborto ilegal. Aborto precoz se refiere a aquella interrupción del embarazo que se produce antes de las 12 semanas. Sabemos que en muchas legislaciones hay un tope para abortar, que son 12 semanas. O sea, en 12 semanas la persona puede darse cuenta que está embarazada. Si quiere abortar, pues ya se aborta. Después, pues ya hay en algunas legislaciones no se permite después de las 12 semanas. Aborto tardío. Bien, número 10, aborto por medios mecánicos quirúrgicos. Número 11, aborto químico o farmacológico. 12, aborto completo. 13, aborto incompleto. Bien, ahí están los datos, pueden ir a leer, referencias bibliográficas del texto, y el señor que lo escribió se llama Oscar Castillero, mi mensa, psicólogo, Barcelona, etc. Bien, entonces es fundamental, por favor, saber estas cosas, porque si no, estamos peleando por un sí, por un no, o por qué está bien, que no está mal, y es el papel del Estado de legislar. Bien, vamos a escuchar un poco a Agustín Laje y a la psicóloga. Agustín, y gracias por la corrección de su apellido. Esta temática ahora ha iniciado como una opción al embarazo, lo decía el presidente Alberto Fernández en el mes de marzo, cuando hablaba que justamente ya se va a conocer la agenda de gobierno para ese año y se
prometía analizar la temática como el aborto para las mujeres, como parte de un derecho, interrumpir el embarazo. En cambio, psicóloga Rodríguez, en Ecuador existe la figura del aborto. ¿Usted lo sabía? ¿Sabía que existe legalmente esa figura? Pero ¿por qué ahora se lo quiere extender? Y muchos... A ver, permítame. Mucho se dice que esto pasó de una libertad para la mujer a un libertinaje, sobre todo, y con esto concluyo para su respuesta, por favor. Barbaridad. O sea, a ver, primero una... Claro. Muy bien ella, muy bien, es una barbaridad, o sea, como si la mujer no es libre, no es capaz de pensar para decidir lo que es bueno para ella y no, excelente psicóloga. No tenemos capacidad, inteligencia, comprensión en nuestras vidas para decidir qué, cómo y cuándo llevamos nuestra vida. ¿Acaso que el embarazo se produce solo por las mujeres? El embarazo es producto de un encuentro de naturaleza sexual con hombres. Entonces, para abordar la problemática de la despenalización del aborto, hay que considerar varios elementos. Si es un problema de salud pública, porque los índices de mortalidad materna y de morbilidad materna están claros, los índices en América Latina, en todos los países, Ecuador no es menos. Es un problema de inequidad de género porque se criminalizan las mujeres, se las toma a ellas como que no son capaces de tomar decisiones, se las acusa de libertinaje. Sí, se criminaliza. Ese ejemplo que les di ahí, esa muchacha que ni siquiera sabía que estaba embarazada, se abortó y pasó 8 años en prisión. O sea, por algo que ni siquiera sabía. Por algo que ni siquiera sabía. 8 años. Entonces se criminalizan las mujeres por algo tan natural, muchas veces. ¿Por qué dije tan natural? Porque, a ver si encuentro este dato acá. A ver si está aquí ese dato, a ver si se carga rápidamente. Bien. Ese es igual tip 3. Esto, a ver si se ve. Bueno, lo voy a leer. No se ve muy bien porque está muy a la izquierda. Dice, el aborto espontáneo. Al menos cerca de 15% de los embarazos clínicos evidentes terminan en aborto espontáneo. ¿Escuchan eso? 15%. Es el aborto espontáneo. Aborto espontáneo significa, es la expulsión del feto antes de la semana 20 de gestación sin que haya interferencia deliberada, es decir, por causas naturales. Repito, el aborto espontáneo es la expulsión del feto antes de la semana 20 de gestación sin que haya interferencia deliberada, es decir, por causas naturales. Cerca de 15% de los embarazos clínicos evidentes terminan en aborto espontáneo, y que una gran porción, más de 40%, se debe a pérdidas tempranas. 15%, o sea, 15 de cada 100 mujeres. ¿Quién? Yo, por ejemplo, con mis tías, conozco personas, amigas que han sido abortadas sin querer. Pero si encima de ello les hace sentir mal, en el caso de mi esposa, dices, no, pues lo hiciste porque tú no querías tener mi bebé. Se sienten mal. No debemos criminalizar el aborto. Que se legalice o no. Que estés de acuerdo conmigo o no. Que estés de acuerdo conmigo, se va a legalizar. Que estés de acuerdo con Agustín o no, se va a legalizar. Como se hizo en el país de Agustín Laje, por ejemplo. Se legalizó. En muchos países. Lo que se debe de saber, Agustín, a veces que dice, no, pues no debemos saber que los países no deben de interferir en lo que quiere el pueblo. A veces la minoría, la burguesía elige por el pueblo. Así ha sido siempre. Y así va a ser, que queremos o no. Los que tienen dinero van a elegir por nosotros. Los millonarios van a elegir por nosotros.
Cuando viajamos en los aviones de los millonarios. Cuando compramos coches en las empresas de los millonarios. Mandan sobre nosotros, que queremos o no. Cuando vamos a estudiar en las universidades de paga, estudiamos en las universidades de los millonarios. La gente que tiene dinero crea riqueza, crea empleos. No debemos estar en contra de ellos. No debemos tener envidia contra la gente que tiene dinero. La gente que tiene dinero aporta a Agustín Laje y está bien. Aporta a Agustín Laje por lo que está haciendo. Entonces, si la gente no tiene dinero, pues no le va a dar. Aporta. Aunque está diciendo puras babosadas, ¿no? A cuenta de que este comentario completamente fuera de lugar. El embarazo es un encuentro con los varones. Si nuestras culturas no cuestionan la práctica. Vamos a ver lo que dice Agustín Laje. No, a ver, yo quiero saber algo. Aquí la psicóloga dice que está muy clara la cantidad de muertes producidas por aborto. ¿Cuál es el número en Ecuador? Se va a hacer pregunta. Agustín Laje, esas preguntas no tienen sentido. A ver, ¿cuál es el porcentaje? Si te pregunto cuántas personas viven en Haití, por ejemplo, cuántas personas viven en París, ¿sabes la respuesta, Agustín Laje? No sabes la respuesta. Y esto no... ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es el porcentaje? Ajá. ¿Y qué? Y ya siempre hace esas preguntas. Prepara una pregunta para poner en aprieto al otro. Eso es lo que deben de saber los que debaten con Agustín. Hazle lo mismo. Prepara una pregunta que no vas a saber para ponerlo en aprieto. ¿Y esto qué tiene que ver? Con despenalización o nada que ver. Que sea 1%, 2%, 3%. No tiene nada que ver el porcentaje. Los números mienten. Los números mienten. Es trágica que muere 5 personas y que mueren 10 y que mueren 1000, que mueren 2000, etcétera. 1.000.000, etcétera. La muerte siempre es trágica. Entonces, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hubo guerra entre Argentina e Inglaterra? Siempre va a morir gente. Por eso el Estado tiene la obligación de legislar, no nosotros los que están abajo, que no están en el gobierno. El Estado, por eso votamos. Creo que en Argentina hay democracia, ¿no? Es decir, que el pueblo elige a senadores, diputados, presidente para ir a gobernar. Ellos eligen a esas personas. No creo que o ellos roban las elecciones para llegar ahí. Si no se les gustan esos tipos de diputados, entonces votan en contra de ellos. A ver, el problema es que como el aborto solamente es legal. ¿Cuál es el número? Ajá, el número. Chistoso. Voy a pasar eso porque eso es muy chistoso, porque nosotros los filósofos somos a veces los filósofos somos como una abeja para picar. ¿Por qué no vamos a aceptar falacias? Los filósofos en muchos estados, en muchos países, siempre van a tener problemas. Tomamos ejemplos de Descartes. El padre de la filosofía murió por las injusticias. Sócrates murió por las injusticias. Yo aquí hago filosofía y voy a seguir haciendo independientemente de lo que piensan los demás. Y gracias a los que están de este lado, muchísimas gracias por su like. Yo vi que muchos ponen me gusta y otros que ponen no me gusta, y hay otros que ofendan. Las ofensas, pues, ¿de quién viene? Una persona que tiene, ¿de quién vienen las ofensas? Pues a veces hay que contestarlas. Una ofensa generalmente se contesta con una ofensa, porque la otra persona, pues yo también conozco las ofensas, te puedo ofender también, si es lo que puedes hacer. Conocemos las dos partes, lo bueno y lo malo.
Repito, Usted ha dicho que está muy Voy claro. adelante. ¿De cuál es el número? ¿Es posible que me dé el número? Porque yo sí lo conozco. Datos, presentarles. Sí. Permítanme a mis dos invitados porque justamente el tema ameritaba señor eso. más Ameritaba amable, tener un no podemos sustento. dialogar. Sí, porque pues, es una falta de respeto. Por ejemplo, te pregunto cuántas células tiene ahí en el cuerpo humano. ¿Tú lo sabes? No, esas preguntas ni al caso. No hay al caso para un debate. Es nada más para el público inepto, pues. Y si usted no conoce los... Adelanto. Claro, ahí se han presentado una serie. Esto ya se votó hace 2 años. La sociedad argentina, con sus mecanismos constitucionales, democráticos y republicanos, rechazó el aborto. Sin embargo, el aborto nunca dejó de estar en la agenda pública. Y toda la gente hace en la Argentina como si el aborto no se hubiera rechazado. ¿Por qué motivo? Porque atrás del aborto hay una agenda multimillonaria. Y esto es información pública. ¿Cuántos millones de dólares ha destinado la IPPF, o sea, la International Planned Parenthood? Pero Agustín Laje, ¿cuántos millones de dólares hay en la educación también? ¿Cuántas millones hay en las elecciones? La gente, ¿por qué votan por esos diputados? ¿Por qué la gente vota por estos senadores? Los senadores y los diputados son representantes del pueblo. Son representantes del pueblo ante el Estado. Y ellos votan, o sea, vota el pueblo a través de los diputados, a través de los senadores. Así que deja de decir mentiras a tu público, Agustín. Ponte a trabajar. No sé si ya eres papá, no sé si eres papá, si tienes una novia. Qué terrible eso, esas cosas, esos datos no tienen fundamentos. No tienen fundamentos. A la Argentina para sus campañas abortistas. ¿Cuántos grupos abortistas? Campañas abortistas, Agustín Laje, el aborto siempre ha existido y siempre va a existir, legal o ilegal. Legal o ilegal. Y los hombres también participan en el aborto. Los hombres también participan en el aborto. En Haití, por ejemplo, muchos de los abortos se hacen por el hombre, con la presión del hombre. El hombre presiona a la mujer para abortar. Muchas veces, Agustín Laje. Por ejemplo, te das cuenta que un hombre que tiene esposa y se fue infiel a su esposa. Y en esa relación la mujer queda embarazada. Pues, ¿qué va a pasar? Muchas veces el hombre que tiene dinero paga a la mujer para abortar. Pues, les pagan para abortar, para no quedar con ese bebé y quedar mal con su esposa. Tú lo sabes muy bien. Hay que decir la verdad a tu público, Agustín. Tú lo sabes muy bien. Muchas veces la mujer ni decide por sí sola. Cuando debería de hacerlo. Si quiere guardar el bebé es su problema. Si no quiere guardar es también. Pero por eso, ante esta circunstancia del sí o no al aborto, el Estado tiene que interferir para decidir y decirnos cómo debemos vivir en sociedad. Tú lo sabes muy bien en el libro de Hobbes, porque estudiaste filosofía, estudiaste política, lo sabes muy bien. El hombre es un lobo para el hombre. Entonces, si el hombre es un lobo para el hombre, entonces tenemos que entregar nuestras libertades al Estado. Tiene que legislar sobre nuestras libertades, mi estimado Agustín. Bueno, Planned Parenthood en Argentina, información pública que ustedes mismos lo pueden chequear en ippf.org. Dicho sea de paso, en Ecuador IPPF también pone dinero. ¿Cuánto dinero pone para el aborto Open Democracy? ¿Cuánto dinero pone para el aborto Open Eso no es el problema, Agustín Laje. Las mujeres ricas van a ir a abortar. Por ejemplo, tomas una argentina que tiene dinero. No se legaliza el aborto en su país. Va a ir, tiene visa americana. Va a ir a Estados Unidos para abortar. Va a ir a Francia, va a ir
va a ir a Canadá, etcétera, donde tiene dinero para viajar, para pagarlo. ¿Por qué las mujeres de abajo que no pueden pagar no reciben dinero para hacerlo? Sí, para que sea igual para todas las mujeres, tanto las que tienen dinero y las que no la tienen, tanto las que quieren guardar el bebé y las que no las quieren tener. Voy a tomar un caso. En Haití a un intelectual, un escritor, un poeta brillante que estuvo en la lista varias veces para ser premio Nobel, que no lo ha ganado, fue una mujer violada por un blanco. Si esa mujer hubiese abortado, quizás no existiría este escritor, pues en su lugar estaría otra persona. Pero es una decisión personal, si la persona quiere o no, es su decisión personal. Bueno, voy a terminar ahí este video. Nos vemos en otro video. Muchísimas gracias por su paciencia. Comparte la información y suscríbete al canal. Gracias a los nuevos miembros que han llegado hace pocos. Muchísimas gracias. Vamos a trabajar aquí fuerte cuando tengo tiempo, sobre todo para darles con estos temas. Saludos.